querido párroco don Javier, querido don José Manuel vicario parroquial, queridos sacerdotes concelebrantes, autoridades, hermanos y hermanas. Nos hemos congregado esta tarde en la Basílica de San Juan el Real de Oviedo para celebrar con gozo la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista, titular de la parroquia, y al mismo tiempo conmemorar los 100 años de la construcción de este templo, actual Basílica Menor, por concesión del Papa Francisco, como morada de Dios entre los hombres. Dos acontecimientos que nos llenan de inmensa alegría y nos mueven a dar gracias a Dios y a bendecir su santo nombre. La concepción de San Juan Bautista fue un don excepcional de Dios, una misericordia para Zacarías e Isabel. Cuando ya nada esperaban por la ancianidad de uno y la esterilidad del otro, la acción misericordiosa de Dios irrumpió en medio de sus vidas e hizo posible el fruto deseado, la concepción de un hijo a quien pusieron por nombre Juan y al que se le llamará profeta del Altísimo, porque va delante del Señor a preparar sus caminos y anunciando la salvación. Él será el elegido por Dios para ser el precursor del Mesías y nos señalará con su dedo entre la multitud como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los signos tan extraordinarios que acompañan la concepción y el nacimiento de Juan ponen de manifiesto que el amor misericordioso de Dios no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona, hasta tal punto que todo lo hace volver a su verdadera verdad originaria. El poder omnipotente de Dios, manifestado en estos signos, nos muestra que Dios siempre está a favor del hombre, especialmente del hombre abatido y humillado. Juan el Bautista es el último de los profetas de Israel y como tal predicó la conversión y el arrepentimiento de los pecados. Bautizó a las gentes que le seguían para que, lavados de sus pecados, se dispusieran a recibir al Mesías esperado. Dice San Agustín que antes de Juan hubo profetas, hubo muchos, grandes y santos, dignos y llenos de Dios, anunciadores del Salvador y testigos de la verdad. Sin embargo, de ninguno de ellos pudo decirse lo que se dijo de Juan. Entre los nacidos de mujer no ha habido ninguno mayor que Juan el Bautista. ¿Qué significa esta grandeza enviada delante del Grande? Es un testimonio de sublime humildad. Era, en efecto, tan grande que podía pasar por Cristo. Pudo Juan abusar del error de los hombres y sin fatiga convencerles de que él era el Cristo, cosa que ya habían pensado sin que él lo hubiese dicho quienes lo escuchaban y veían. No tenía necesidad de sembrar el error, sigue diciendo San Agustín. Le bastaba con confirmarlo. Pero él, amigo humilde del esposo, lleno de celo por él, sin usurpar adúlteramente la condición de esposo, da testimonio a favor del amigo y confía a la esposa al que es el auténtico esposo. Queridos hermanos, la humildad hizo grande a Juan el Bautista. La coherencia de su vida austera, el saber estar en su propio lugar y no usurpar ilegítimamente el de otro, incluso el haber permitido que sus propios discípulos siguieran a Jesús, engrandeció su figura. La virtud de la humildad nos ayuda a andar en verdad, como decía Santa Teresa, y como consecuencia nos hace personas fiables y creíbles. La diferencia
entre el auténtico y el falso profeta no está en la forma de hablar mejor o peor, o en la de tener mejores o peores ideas, sino en la coherencia de vida que se manifiesta particularmente en una actitud humilde que no busca su propio provecho, sino el servir a los demás. La sociedad actual necesita verdaderos y auténticos profetas que con su coherencia de vida eliminen de la vida pública la corrupción, la explotación del hombre por el hombre, la difamación y el despilfarro de los bienes, mientras otros no tienen ni siquiera para vivir. Los cristianos, por haber recibido el don de profecía en el bautismo, debemos ejercer de profetas en medio de este mundo. Sí, es necesario que los cristianos seamos profetas, es decir, que con nuestro modo de pensar y nuestra forma de vivir denunciemos humildemente la mentira que se encierra en el relativismo imperante que concede el mismo valor a la verdad de la verdad a todas las cosas. No podemos callar ni cruzarnos de brazos ante tanto atropello que se hace a Dios y en el nombre de Dios, ante tanto atropello que se hace al hombre y a la creación. Por eso es necesario que proclamemos con la coherencia de nuestra palabra y de nuestra vida la verdad sobre el verdadero rostro de Dios, que es amor. La verdad sobre el hombre creado por Dios a su imagen y semejanza. La verdad sobre la familia, fundada sobre el amor de los esposos. La verdad sobre las relaciones sociales, basadas en la justicia, el amor fraterno y la misericordia. La verdad sobre el mundo creado por Dios como hogar y casa común de todos. Hermanos, es necesario proclamar la verdad y defenderla. Solo así se puede desenmascarar las mentiras que se dicen sobre Dios, el hombre, la familia, la sociedad y la creación. Mentiras que al repetirlas una y otra vez son asimiladas por el pueblo y se imponen después como verdaderos dogmas a través de las leyes y de la cultura dominante. Pensemos, por ejemplo, en el concepto de construccionista del hombre y la mujer, que desde la ideología de género se está imponiendo como verdad, desdibujando los fundamentos biológicos y antropológicos de la persona humana. Los cristianos, por otra parte, no podemos dejarnos engañar por los falsos profetas de nuestro tiempo, sino defender con el diálogo y la razón aquella verdad que nos ha sido dada en el Evangelio de Jesucristo para la salvación del mundo. Decía Benedicto XVI, el Papa emérito, la verdad es verdad y no hay componentes. La vida cristiana exige, por decirlo de alguna manera, el martirio de la fidelidad cotidiana al Evangelio, es decir, el valor de dejar que Cristo crezca en nosotros y sea Él quien oriente nuestro pensamiento y nuestras acciones. Presiento, queridos hermanos, que el cristiano que se comprometa en la defensa de la verdad y de los valores del Evangelio sufrirá mucho en los próximos años, porque tendrá que nadar contra corriente, pero estoy seguro que el tiempo, que es superior al espacio, como nos dice el Papa Francisco, le dará la razón. Queridos fieles de la parroquia de San Juan de Ávila, durante 100 años, este templo ha sido testigo de la proclamación de la palabra de la verdad, que es Jesucristo, y de la celebración de los sacramentos. En las homilías que habéis escuchado de vuestros párrocos, en las catequesis que os han impartido, y en la multitud de actos parroquiales que se han hecho en este lugar, todos os han conducido a la verdad. Este templo y los cristianos que en él se han reunido como iglesia parroquial han sido testigos
de cómo la fe y el amor, cuando se viven de verdad, triunfan. Nadie los puede vencer. Damos gracias a Dios por tantos hermanos como hoy nos contemplan desde la casa del Padre y con nosotros miran esta nueva etapa que hoy se abre con la mirada puesta en el horizonte del 2115. La Virgen María y San Juan Bautista, que proclamaron las grandezas de Dios y su acción en favor de los pobres y humildes, os acompañen y os protejan siempre. Durante este siglo, nuestros hermanos han proclamado la fe de los apóstoles en este lugar. Nosotros recogemos su testimonio y queremos transmitirlo a los demás, a las nuevas generaciones. Proclamemos hoy solemnemente la fe en Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador